Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerle por su participación en el webinar y espero que este espacio sea muy enriquecedor para ustedes y que les pueda servir mucho y ante todo que se lo disfruten. En el webinar del día de hoy se trata de cero a experto. eh, Crea múltiples diseños en un solo documento de Autodesk Fusion. Lo primero que vamos a ver en la agenda del día de hoy es quiénes somos, que es MCAT. Continuaremos con una introducción de nuestro especialista técnico, el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarle a nuestro especialista PDM, Hugo Sierra, que nos estaría acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antemano agradecerle a Stephanie por la invitación y a todas estas personas que nos acompañan el día de hoy, toda esta gente manufacturera, bienvenidos. Hoy estamos aquí reunidos para tocar un tema muy interesante y es que normalmente quiero iniciar este webinar haciéndoles una pregunta. Cuando nosotros dentro de nuestro día a día trabajamos con múltiples modelos, modelos genéricos, modelos personalizados, que empezamos a crear una biblioteca de ellos y que necesariamente el cliente viene con un cambio muy específico de algo que ya tenemos en nuestra biblioteca, de algo que ya podemos reutilizar, de algo que nos va a servir para trabajar esa necesidad del cliente. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Cogemos ese modelo, lo duplicamos, hacemos un copy-paste, lo guardamos en otra ubicación y a esa copia le agregamos los cambios, las actualizaciones y las necesidades que trae ese nuevo cliente. Esta situación que nos genera duplicidad de documentos, vamos a llenar nuestra tarjeta de memoria, vamos a crear múltiples diseños que finalmente no vamos a saber cuál va a ser el genérico, cuál es el que tiene las copias, vamos a llenarnos de varios nombres, de varias versiones de los diseños. Entonces, Autodesk identifica todas estas situaciones y estas anomalías y decide integrar una característica. Esta característica la encontramos en software como Inventor y ahora también la encontramos en Fusion 360. En Inventor la llamamos estados de modelo y en Fusion, que es lo que nos reúne el día de hoy, la encontramos como diseños configurados. ¿Qué ventaja encontramos en los diseños configurados de Fusion? Flexibilidad, algo que podemos hacer múltiples configuraciones en un solo archivo de diseño, o sea que no vamos a tener que volver a generar un copy-paste de un archivo para simplemente hacerle una modificación de un diámetro, hacerle una modificación de una longitud y simplemente para eso anteriormente, como trabajamos en el día a día, duplicamos los modelos. Entonces tenemos esa flexibilidad que dentro de un solo documento vamos a poder generar diferentes alternativas, diferentes variaciones y poderlas guardar dentro de un solo documento. Esto nos va a generar una eficiencia a la hora de trabajar en el modelado 3D. Vamos a tener una mejor visualización
de las herramientas, ya que vamos a poder intercalar entre las diferentes configuraciones y vamos a facilitar nuestro trabajo colaborativo, tanto entre nuestros clientes internos como los externos y tener una buena gestión de los proyectos. Entonces, inicialmente vamos a ver un ejemplo práctico de algo muy sencillo de cómo crear esas diferentes configuraciones y vamos a ir escalando en otros modelos para que veamos qué tan útil es. Entonces, miremos que esta es un solo documento, lo que tenemos en pantalla es una rueda donde tiene tres diferentes alternativas de su rin. Entonces, en la primera imagen vemos que tiene 5 aspas, en la segunda vemos que tiene 4 aspas y en la tercera imagen vemos que tiene 3 aspas. Cada una de ellas con diferente material, diferente aspecto y con una diferente configuración. Todo esto reunido en un solo documento. Entonces vamos a empezar directamente en el software. Voy a ir acá al software de Fusion y voy a crear un documento nuevo y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un ejercicio simple, pero que nos va a dejar muy claro cómo trabajar estos diseños configurados. He escogido un modelo sencillo, como lo es una rejilla. Vamos a empezar a crear unos parámetros para que este modelo sea un poco más profesional de alto nivel. Entonces por acá voy a eliminar este y vamos a crear los parámetros. Entonces esto va a ser una rejilla cuadrada, va a tener unas dimensiones de altura en milímetros de 500 milímetros. Y creo mi primer parámetro personalizado. Luego voy a crear un segundo parámetro que sería el ancho de esta rejilla y es una rejilla cuadrada, entonces va a tener también 500 milímetros. Y le voy a dar un grosor a esa rejilla de 10 milímetros. Ok, entonces aquí ya tengo unos parámetros personalizados que me van a ayudar a optimizar el modelado de esa rejilla. Y adelantándome un poco, voy a crear. La rejilla tiene unos agujeros circulares, entonces voy a crear un parámetro que se llame número de agujeros horizontales. Y vamos a decirle en esta expresión, no es una unidad de medida como tal, es una información de texto, entonces voy a decirle que tenga 10 repeticiones de agujeros de manera horizontal para crear un patrón dentro de ese panel que vamos a crear y así representar la rejilla. Entonces, horizontalmente tenemos 10 agujeros y verticalmente vamos a crearle otros 10 agujeros. Verticales. Vamos a cambiarle la unidad de medida, sin unidades y otros 10 agujeros. Listo. Ahora, una vez creados estos parámetros personalizados, ya sí voy a comenzar con mi modelo. Voy a crear un boceto, el plano XY, y voy a empezar a dibujar un rectángulo creado desde el centro. Y aquí, en vez de yo digitarle la longitud de estos lados de la rejilla, voy a digitar el nombre de mis parámetros. Entonces aquí le voy a decir alto, altura, cambio a la siguiente longitud y le voy a decir ancho. Voy a terminar mi boceto y voy a crear una instrucción donde su distancia va a ser el grosor. Miremos que yo estoy colocando acá los nombres de los parámetros que ya tienen sincronizados una medida en específico. Listo. Una vez creado el panel, voy a crear un nuevo boceto en la cara de ese panel. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Para no crear múltiples bocetos, voy a trabajar en el mismo. Entonces aquí voy a crear un offset para que me sirva de guía. Vamos a dejarlo en -30. Y este offset, como va a ser una guía,
colocarlo en líneas de construcción. Ahora sí, voy a dibujar mi círculo. Vamos a decirle que es de 30, pero entonces no lo hagamos acá. Vamos a crear un parámetro más que me indique el diámetro de ese círculo. Diámetro de agujero. Y le vamos a decir que es de 30. Voy a dar a aceptar. Nuevamente vuelvo al boceto y creo ese círculo desde esta guía. Y aquí no voy a digitar el valor, sino que voy a digitar el diámetro de agujero, el nombre de ese parámetro. Listo. Aquí nos encontramos con un dilema que entre nosotros como modeladores de manufactura existe y me hacen mucho la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Extruir con el agujero ya hecho o generar una operación adicional para crear ese agujero? Y la respuesta es no hay un camino exacto. Todo depende mucho del modelo que estemos haciendo, del producto que estemos haciendo. A veces va a ser mucho más óptimo crear esa extrusión ya con los agujeros hechos, con el patrón creado desde el boceto y no generar un patrón a una operación de extrusión, como lo vamos a hacer. Pero depende mucho de el producto que estemos haciendo. Entonces aquí yo tengo ya el agujero, el cual le voy a generar un patrón. Vamos a utilizar un patrón rectangular. Acá en el tipo de objeto es importante seleccionar elementos. Cuando seleccionamos elementos quiere decir que yo voy a generar un patrón de las operaciones que existen dentro de mi modelo. No voy a seleccionar ni cuerpos, ni caras, ni componentes, sino una operación. Y para seleccionar una operación debo elegir tipo de objeto en modelos. Entonces aquí lo puedo elegir desde mi área de dibujo o directamente desde la línea del tiempo donde me aparecen todas las operaciones. Voy a seleccionar los ejes, voy a decir que es de manera horizontal y vertical. Y aquí le voy a decir, entonces aquí entramos cantidad de agujeros horizontales. Eso es un parámetro que ya tenemos creado. Entonces le voy a decir número de agujeros horizontales. Y aquí tenemos 10. Y la distancia será de esta longitud de la placa, de la rejilla, que mide 500, menos 30, que mide cada lado, serían 60, 500 menos 60, 440, para que nos quede bien centrado. Y lo mismo vamos a hacerlo de manera vertical. Ahora colocamos el número de agujeros verticales y le vamos a decir que esa distancia es de 440 para que nos queden bien centrados todos los agujeros. Le voy a dar a aceptar y aquí ya tengo mi rejilla. Vamos a apagar este boceto creada por medio de parámetros. Entonces no es lo mismo crear un modelo generando dimensiones directamente en un boceto, sino que a partir de aquí yo ya estoy creando modelos inteligentes, modelos paramétricos. Yo podría cambiar, ir directamente a mis parámetros y desde acá puedo cambiar, o sea, ubicar mejor esta ventana. Y desde acá yo ya puedo variar entre ellas. Aquí le puedo decir 5, 5. Puedo cambiar el diámetro del agujero, que sea más pequeño, le voy a decir que sea 15. Entonces, esto que estamos haciendo son modelos paramétricos que me permiten variar y tener varias configuraciones dentro del documento. Pero aquí solo podemos cambiar una configuración. Aquí solo podemos tener un solo listado de parámetros y ese solo listado lo podemos editar.
que es un modelado paramétrico. Ahora vamos ya a los diseños configurados. ¿Qué me permiten los diseños configurados? Crear varias alternativas de este mismo listado de parámetros. Entonces, ¿dónde encontramos los diseños configurados? Por acá tenemos un módulo llamado configurar. Vamos a entrar a configurar y nos sale esta tabla de configuración. Desde este más vamos a poder crear múltiples alternativas, múltiples configuraciones y a cada una de ellas generarle las diferentes variaciones. Entonces aquí vamos a crear 3 configuraciones. ¿Qué vamos a agregarle a estas configuraciones? Los parámetros. Entonces acá tenemos el símbolo de parámetros donde vamos a poder añadir esos parámetros. Aquí tenemos los parámetros personalizados y los parámetros del modelo, que son los que fuimos creando a la hora de crear el boceto, la instrucción. Son parámetros que guarda en el proceso de modelado. Y esto los parámetros personalizados. Entonces acá tenemos un cajetín donde yo voy a ir activando cuáles parámetros quiero ver representados en mi tabla de configuración. Voy a activar todos los parámetros personalizados y ahora me vengo para esta tabla de configuración. Entonces aquí tenemos altura, ancho, grosor, número de agujeros. No vamos a modificar ni la altura ni el ancho. El grosor lo podemos dejar así también. Y vamos a modificar los números de agujeros. Entonces en esta primera configuración vamos a dejarlo de 10 por 10 y el diámetro de 30. Vamos a pasar a la segunda configuración. ¿Cómo sé que yo tengo activa la segunda configuración? Porque antes del nombre tenemos esta barra azul que me indica cuál es la que tengo activa. En este momento tengo activa la configuración número 1. Vamos a pasar a la configuración número 2 dándole doble clic y vamos a modificar los agujeros. Entonces aquí le vamos a decir que sean 5, perdón. 5 verticalmente. Y aquí vamos a decirle que sean 15 de diámetro. Entonces aquí ya tengo otro tipo de configuración. Vamos a pasar a la tercera. Aquí le voy a decir que ya no son 5 ni 10, sino 15. Horizontales y 15 verticales. Y vamos a bajarle el diámetro y se lo vamos a colocar en 20. Listo. Entonces miremos. Desde un modelado paramétrico yo puedo cambiar esos parámetros, pero no puedo generar diferentes listados de configuraciones. Por eso venimos hoy y hablamos de diseños configurados. Todos estos diseños son alternativas que yo puedo generar dentro de un mismo modelo. Entonces, aquí ya tenemos en el apartado de configuraciones del documento la configuración número 1 activa. Puedo activar la configuración número 2 y puedo pasar a la configuración número 3. ¿Qué me va a permitir esto? Optimizar mi modelo, optimizar mi tiempo, optimizar el trabajo de mi día a día. Yo puedo tomar todas esas piezas genéricas de mi biblioteca, adaptar las necesidades y los requerimientos que tengo que hacerle a esa pieza genérica y no tengo que generar duplicidad en el documento. No tengo que ir a duplicar esa pieza genérica, generar más tamaño, ocupar más memoria, sino que directamente en ese modelo puedo generar las diferentes alternativas. Una vez yo quiera sacarle planos a esto, la planimetría me va a preguntar cuando yo empiece a insertar las vistas, me va a preguntar con cuáles de las configuraciones quiero trabajar. Si yo quisiera, voy a guardar este y vamos a ponerlo acá en rejilla. Listo. Y digamos que yo voy a crear un ensamble con esta rejilla. Voy a ir por acá a mi base de datos, voy a buscar mi rejilla. Dentro de mi base de datos puedo identificar que un documento tiene configuraciones porque en el icono me aparecen dos flechas, apuntando una hacia el lado izquierdo
y otra hacia el lado derecho. Entonces no solo nos aparece el cubo como pieza, sino también como diseño configurado. Entonces una vez yo voy a insertar este elemento en un ensamble, inmediatamente al ser un diseño configurado me va a preguntar con cuáles de las configuraciones quiero trabajar. Configuración 1, configuración 2 y configuración 3. Entonces yo aquí ya puedo seleccionar con cuáles de ellas quiero trabajar y también puedo, digamos, identifiqué que no era esta, puedo entrar a cambiar esa configuración y variar entre ellas. Pero aquí tenemos cambiar configuración y volver a seleccionar una de las que tiene creadas. Entonces es una característica muy práctica que nos va a permitir, como lo decía, generar múltiples alternativas dentro de un mismo diseño. Cada configuración va a tener un peso adicional, pero no tiene punto de comparación a yo duplicar el documento original. Ese documento original, yo crear un nuevo archivo, generar un guardar como o generar un copy-paste de ese archivo genérico va a ser mucho más pesado que generar una configuración dentro de acá, dentro de este documento. Si tengo múltiples configuraciones, mi documento va a ser más pesado, pero si tengo 3 configuraciones, no va a pesar lo mismo que tener 3 archivos, que el peso de 3 archivos independientes. Entonces, como les decía, estas configuraciones a la hora de utilizarlas en un ensamble, generar planos, siempre me va a preguntar con qué tipo de configuración voy a trabajar. Entonces vamos a pasar a ver otros ejemplos. No tenemos preguntas hasta el momento. Ok, no No, Hugo, tenemos. no tenemos preguntas. Vale, entonces vamos a empezar a ver otros diseños configurados, un poco más elaborados. Aquí tenemos diferentes configuraciones donde yo puedo ir intercalando. Entonces miremos, largo de 3. Esta es una pieza de Lego. Configuración 2, configuración 3, configuración 4. Y miremos que también varía en su grosor. Si nos regresamos a la rejilla, entonces digamos, si esta rejilla de configuración número 3 no tiene el mismo grosor, vamos a hacerlo un poco más grueso. Entonces podemos modificar esa, ese parámetro de grosor. Si queremos modificar la altura y el ancho directamente desde la tabla de configuraciones. Ojo, y no solo estamos hablando de longitudes, de medidas, de datos, sino también vamos a poder generar una configuración tanto del material físico, del aspecto o de la visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy dentro de un ensamble y tengo diferentes componentes, yo voy a poder dentro de una configuración ocultarle la visibilidad a ciertos componentes. Crear un aspecto o un material físico. Vamos a hacerlo acá con el ejemplo de la rejilla. Entonces aquí, una vez yo active dentro de esa configuración del cuerpo 4, que sería la rejilla, vamos a tener diferentes temas. Entonces ya activo la configuración de aspecto, voy a cerrar y me regreso a mi tabla de configuración. Entonces miremos que en la tabla se me agrega una columna adicional y es temas de aspecto. Yo voy a crear diferentes temas y a cada configuración le voy a asignar un tema. Entonces en el tema 1 le voy a decir que el cuerpo número 4 tiene acero. Vamos a cerrar por aquí, vamos a agregarle un aspecto. Entonces, digamos, aluminio, metal, vamos a decirle que es de metal, acero inoxidable. Acero inoxidable, lo cargamos y se lo cargamos a la rejilla. Y vamos a agregar otro que sea de plástico.
decirle que sea de un plástico. ¿Dónde está el plástico con textura? Este negro, para que lo diferenciemos con el color. Ok, y regresemos a nuestra tabla de configuración. Entonces, el primero va a llevar este plástico, el segundo tema va a llevar acero inoxidable y el tercero va a llevar este acero satinado. A la configuración número 1 le voy a dejar el tema 1. A la configuración número 2 le voy a agregar el tema 2, que es el de acero inoxidable. Y a la configuración número 3 le voy a asignar el tema 3, que es el acero satinado. Entonces miremos. Cada configuración, ahora, aparte de tener diferentes parámetros, tiene diferentes aspectos. Entonces acá, nuevamente, yo puedo variar entre ellos. La configuración 1 con un aspecto diferente a la configuración 2 y con un aspecto diferente a la configuración 3. Ok, pasemos ahora a esta ficha de Lego. Entonces tenemos configuración 2, de largo tiene una entidad 5, ancho 4 y altura 2. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y de largo tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. La 3 tiene 10 de largo y 6 de ancho. Y la 4 es un 3x3. Ahora, continuemos con otro ejemplo. Tenemos esta rueda. Tenemos tres tipos de configuraciones de la rueda. Y vamos a entrar a la tabla de configuraciones. Entonces aquí tenemos configuración número 1, un ring de 7 pulgadas con número de aspas 5 y un tema 1. ¿A qué hace referencia el tema 1? A un acero satinado en el cuerpo 1, en el cuerpo 3, en el cuerpo 14, 15 y 19. Si seleccionamos aquí los cuerpos, vemos que el cuerpo 1 es como tal el ring, el cuerpo número 3 es una de las aspas, la siguiente aspa, la 15 y 19 y 20 son las demás aspas. Entonces, por eso cada una, si yo dentro del tema 1 le quiero cambiar el color o el material a un aspa, digamos, lo voy a poner de fibra de carbono. Entonces aquí ya en el tema 1 la configuración es que el cuerpo 14 tenga este aspecto. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a variar entre esas configuraciones. Configuración número 2, rin 16 pulgadas con 4 aspas y en el tema 2 que es de fibra de carbono. Y en la configuración número 3, rin de 15 pulgadas de 3 aspas con un cromo negro, material o aspecto cromo negro. Entonces miremos que todas estas configuraciones yo puedo generarle parámetros personalizados o incluso también trabajar con los parámetros del modelo. Aquí yo puedo trabajar, digamos, aquí tengo todas las medidas que generé dentro del boceto número 1, la información que ingresé a la hora de hacer esta instrucción número 1 y en cada una de ellas me aparece el cuadro donde yo las puedo activar o desactivar. Entonces para eso yo puedo venir tanto a activar en mi tabla de configuración los parámetros personalizados o parámetros del modelo, parámetros que yo fui creando a la hora de construir ese modelo. Entonces, esto, como lo veíamos al inicio, nos va a permitir optimizar tiempo, reutilizar diseños ya existentes, no generar duplicidad, en la documentación, no generar memoria, gastar memoria en archivos que quizás no es tan necesario generar un copio
una copia de ellos porque la variación es muy mínima. Digamos, puede variar en aspecto, puede variar en material, puede variar en un diámetro simplemente, y que normalmente generamos una copia de ese documento para crear esa necesidad y cubrir la necesidad que tenemos, que tiene el cliente o que tenemos nosotros a la hora de modelar. Entonces, los diseños configurados los vemos tanto en Inventor como estados de modelo, y los vemos acá en Fusion como diseños configurados. Los encontramos acá en el módulo de configuración, en esta tabla de configuración, y podemos integrarlos tanto en ensambles con sus respectivas variaciones. Decidimos cuál queremos trabajar. Podemos integrarlos también en los planos. Decidimos con qué configuración trabajar dentro de los planos. Vamos a hacer por acá un pequeño ejemplo de la rejilla en los planos. Vamos a generar un plano a partir del diseño. Esperamos que cargue un momentico. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, no deben dejarla acá en el cajetín de preguntas. Darle un tiempo acá a que Fusion cargue el plano y podamos agregar la rejilla. No tenemos ninguna pregunta hasta el momento, Stephanie. No, no tenemos ninguna pregunta. Ok, listo. Entonces volvamos acá. Vamos a integrar esa rejilla y miremos que al momento de integrarla me va a pedir qué configuración de ellos quiero. Poner una escala más grande. Digamos que voy a trabajar con la configuración número 1 y sale un tiempo a que cargue. A cambiar la vista y trabajamos con esa configuración número 1. Entonces, siempre que tengamos diseños configurados, los identificamos con las dos flechas hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho en el logo del documento, y a la hora de utilizarlo, sea en un ensamble o sea en un plano o una modificación dentro de la misma pieza, siempre nos va a pedir con cuáles de esas configuraciones queremos trabajar. Entonces, si tenemos alguna pregunta, creo que era todo eso por hoy. Fue algo rápido, pero bastante útil, que nos puede servir en el día a día para generar múltiples alternativas de diseño en un solo documento. Sí, tenemos una pregunta de Yamel. Dice, ¿cuál es la mayor potencialidad de Fusion frente a Inventor? Frente a Inventor, ok. Esta es una pregunta demasiado recurrente. Casi que nos la encontramos en el día a día, y es en ese comparativo entre Inventor y Fusion. Los dos son software de modelado paramétrico, software de modelado 3D, los dos de la misma casa matriz, pero aquí la intención no es hacer una comparación, sino que yo más bien los llamo unos hermanos aliados. Vemos que en las últimas versiones de Inventor, creo que es a partir de la 2023, ya encontramos un botón directo de Fusion, donde tú te puedes llevar el modelo que tienes en Inventor y seguirlo trabajando a Fusion utilizando las herramientas de Fusion, o de manera inversa. Estás trabajando en Fusion y quieres utilizar alguna herramienta que te parece más práctica, muy personalmente, te parece más práctica en Inventor, puedes llevarte tu modelo de Inventor. Ambos tienen diferencias, y es que Fusion, como vemos, trabaja directamente desde la nube, lo que te va a permitir tener una gestión documental dentro del mismo software. Entonces aquí tenemos un trabajo colaborativo mucho más integrado, donde vas a tener control de toda la información de tus proyectos. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces,
Cuando tenemos proyectos muy grandes, a veces ese trabajo colaborativo desde Inventor se nos vuelve un poco difícil, ya que si tenemos que integrar varias partes del equipo, pues tenemos que tener todos los documentos, todos los ensambles, todas las piezas en una carpeta compartida. Y esto lo tiene Fusion directamente en esa gestión documental desde la base de datos. Entonces aquí vemos que desde el Fusion Team ya tenemos una gestión de la información que nos va a permitir ese trabajo colaborativo muy acertado. Es una de las grandes diferencias. Eh, Me parece personalmente que la interfaz es un poco más intuitiva, siendo Inventor un software mucho más robusto y que su interfaz es un poco más potente a la hora de la interacción con ella. Entonces son grandes diferencias. Y por aquí nos dice Yamel, listo, con mucho gusto. Tenemos otra pregunta por acá. Ahí estaba muteada, qué pena. Ok, La otra pregunta es de Julián, que dice, ¿yo puedo hacer análisis de fuerzas aplicadas a un modelo desarrollado en Fusion? claro que sí. En comparación con Inventor, y aquí traemos el hermano aliado de Fusion, Inventor tiene la familia de Inventor, que son los complementos como Inventor Can, Inventor Nesting, el análisis de tolerancias, el Nastran, que son complementos que tiene Inventor para hacer todos estos análisis de fuerzas. Los complementos que tiene Fusion son las extensiones. Entonces, en Inventor son complementos y en Fusion son extensiones. Estas extensiones tenemos 5 que son la extensión de manufactura, la extensión de simulación, que es donde puedes hacer todos estos análisis de fuerzas, la extensión de diseño, que te va a brindar herramientas para un diseño más profesional, una extensión de administración, donde puedes crear flujos de trabajo, donde puedes generar esa trazabilidad de todo tu proyecto, y una extensión muy específica y muy especializada en la creación de tarjetas electrónicas. Entonces, para crear esos estudios de análisis de fuerzas, debemos tener acceso a la extensión de simulación. El acceso a esta extensión es un licenciamiento aparte al de Fusion de modeladas, al del software como tal. Entonces, si queremos hacer uso de y aplicar estos análisis de ingeniería, debemos acceder a esa extensión. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Por el ¿Tenemos más momento preguntas? no hay más preguntas, pero cualquier cosa, mientras se van animando, les voy comentando. Todos estos webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube, MK Training and Consulting. Si quieren ver webinars pasados de temas también de Fusion Inventor, con muchísimo gusto. Además de eso, los webinars que damos webinar cada 15 días, y si quieren ver cuáles son los webinars programados a través de nuestra página web, MK Training and Consulting, o a través de nuestras redes sociales. Yo creería, sí, hay otra pregunta de Daniel Castaño. Dice, hola, ¿el almacenamiento de Fusion es 100% en la nube? Ok, bueno, el software siempre que tú vas a utilizar el botón de guardar, siempre te va a guardar en la nube. Entonces, si vemos por acá, digamos que este proyecto que tengo llamado entrenamiento, yo me puedo ir para ese navegador directamente en Fusion Team y me va a mostrar toda esa gestión documental que tengo dentro de Fusion. Entonces, miremos, acá tengo el proyecto de entrenamiento donde yo tengo toda mi información guardada en la nube. Entonces, siempre que yo utilizo el botón de guardar, siempre me va a guardar en la nube. Pero si yo requiero guardar localmente, desde mi Fusion Team, desde acá, desde el navegador, yo puedo descargar todos mis modelos y tenerlos localmente. Cuando le damos descargar, no va a ir directamente a la carpeta de descargas, sino que te va a generar un link que te va a llegar a tu correo con el que estés logueado, que te va a decir, en el correo te dice,
accede a este link y para descargar el modelo. Y ahí sí, cuando accedes al link, te descarga el modelo localmente. Pero siempre que utilices el guardado dentro de Fusion, va a ser en la nube. Ya si requieres descargar toda tu información localmente, lo puedes hacer directamente desde el Fusion Team, de acá desde el navegador y tenerlo localmente. Listo, muchísimas gracias, Hugo. No hay más preguntas por el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su participación en el webinar del día de hoy, al igual que su asistencia. Si quieren ver ciertos temas para otros webinar, con muchísimo gusto nos pueden comentar. Y creo que este sería el final del webinar del día de hoy. Muchísimas gracias también a ti, a Hugo, por darnos esta valiosa información. Ok, muchísimas gracias por la participación, la atención y nos estaremos viendo en una próxima invitación. Hasta luego, Chao, hasta gracias. luego.